Yo le puse a este mensaje, pero antes de eso, dile al que tienes al lado, por favor no te enojes con el pastor. Dile, por favor, hermano, no se enoje conmigo. No se vaya a enojar conmigo. Yo solamente voy a leer la Biblia. Si usted imprime algún conflicto, algún enojo, peléese con Dios, por favor, no conmigo. Vamos a leer Génesis 1. Espero que nadie tenga problemas para encontrar Génesis 1. Si hay algún problema, ya he fracasado como pastor. Por favor, pongan los violines para el drama. Génesis capítulo 1. En el celular no cuenta Ismael. No cuenta Ismael. ¿Listo? Yo a mis estudiantes les digo, no se quedan ciegos con el celular. Hermanos, textos de 100 hojas se echan en el celular. Es un superpoder, pero hasta los 30, porque los lentesotes no lo hagan. No abusen de su vida. Muy bien, Génesis capítulo 1. Yo titulé este mensaje, creo que lo puse en pantalla acá. Está ahí. Es una. Sí, adelante. Ya que le falta Biblia, que hay Biblias. Le puse este mensaje. ¿Existes para Dios? Fíjate el mensaje. Fíjate la pregunta. ¿Existes para Dios? Usted, si es bien cristiano y religioso, chance me dice, sí, claro que sí. Si es mi padre, eso soy yo. Sí. Pero es una pregunta que no es casual, es una pregunta que Dios puso en tu corazón para desafiarte. Entonces, los dispuse así porque tiene una parte bien teológica que es necesaria. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿le parece bien si al final lo hacemos? Damos el espacio para que sea así. Mientras, déjeme poner esta base más o menos árida, teológica, y ya después entramos a la mensaje. Así es que aguanta. Es como que se me agolpan las palabras. No dale calma. Génesis capítulo, creo que es una. Gracias. Dice así. Y les estaba diciendo todo este rollo de conocimiento, y mis alucines, etcétera, porque en Dios primero es la vida y después es el conocimiento, no al revés. Y yo cuando tenía esa edad primero quería el conocimiento, sin la vida. Pero ahora que tengo la vida, el conocimiento se potencia. Lo que uno alcanza a entender se potencia. Lo que te alcanza a mostrar Dios, primero optando por la vida y después por el conocimiento se potencia. Y es para mí verdaderamente alucinante. Esta es la pregunta entonces. Voy a decir algo, insisto, yo le advertí, por favor no se vaya a enojar conmigo. Él lo prometió, bueno, no sé si lo prometió, pero por favor no se enoje conmigo. Vamos a hablar un poco de Génesis capítulo 1 y vamos a abordar un pedacito de Génesis 2. Normalmente se nos ha enseñado que el Génesis es, por lo menos Génesis 1, 2, 3 y el 3 es la creación. ¿Sí? ¿A usted le enseñaron eso? Sí. Y ahí indica que Dios hizo todas las cosas, lo cual es cierto, no estoy diciendo que no, Dios hizo todas las cosas, pero en el Génesis 1 y 2 y 3 no está establecido la creación, sino está establecida otra cosa. Ahí voy. Denme chance. Es decir, la existencia no tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con lo funcional. Déjame poner un ejemplo. ¿Alguien ha comprado alguna vez una cosa que nunca ocupa? A ver, hermanas, confiésense. Yo sí, voy a comprar esto
Pregunto, ¿eso que compraste y no ocupas existe? Pues no existe en realidad. Bíblicamente solamente existe lo que funciona. Bíblicamente solamente existe algo que ejecuta una función de Dios. Ya estoy un poco respondiendo a la pregunta. El cristiano solamente existe si ejecuta las funciones que Dios estableció en el principio. Si no, no existe. Es algo, pero no existe realmente. Vamos a ver. Luego se lo voy a mostrar. Génesis capítulo 1. Gracias. Dice así, 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero cuando la Biblia dice, cuando dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no se está refiriendo al principio como nosotros lo conocemos, es decir, como un punto en el tiempo. Todo principio es un punto en el tiempo, pero en Dios no se está refiriendo a un punto en el tiempo, sino que se refiere a un ciclo, a una etapa, a un periodo. Si pensamos en la recta numérica, el principio pues es del 0 hasta ahí empieza, ¿no? Eso es lo que nosotros normalmente concebimos como principio, pero en realidad principio en Dios bíblicamente es una etapa en el tiempo, es un pedazo de tiempo. Si tienes ahí la presentación, ¿verdad? Buena presentación. Muy bien. Pensemos en un currículum. ¿Alguien ha hecho un currículum? Yo le pregunto, ¿el currículum existe? Sí, existe. Piénselo bien. ¿Existen los currículums? ¿O existe una hoja de papel? Existe el currículum. ¿Pero existe como tal? ¿O lo que entregas es una hoja de papel? No me quiero poner muy filosófico. No. Cerremos el paso un poco de la filosofía. No es. Pero si lleva una hoja en blanco a un trabajo, pues no me dan el trabajo. Pero sin embargo, tiene una función, ¿verdad? Sí. Vamos bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hagamos un alto ahí. ¿Cómo algo que se crea está vacío? ¿Cómo algo que se crea es nada? ¿Mande? No lo sé, pero pensémoslo lógicamente. Algo que se crea puede ser nada. No tiene sentido. ¿O sí tiene sentido? Ahí te digo, como el chavo del 8 decía, una chinfurífula. ¿De qué hablas? Y el chavo jugaba con su chinfurífula. ¿Existía? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Muy bien. Cuando la Biblia habla de desorden y vacuidad o vaciedad, desordenada y vacía, se está refiriendo, utiliza dos palabras en el original, que son tohu y bohu. Seguramente las conoces. Tohu y bohu. Tohu y bohu se utilizan muchas otras veces en la Escritura para referirse a lo siguiente: al desierto, a los ídolos, a vagar
por un yermo, por un camino sin propósito, se refieren a desolación, se refieren a la nada y se refieren a gastar las fuerzas sin propósito. Entonces, cuando la Biblia dice tohu y bohu, en realidad está aludiendo a la nada, a la inexistencia. Podemos también utilizar a la improductividad. Muy bien. Ahora fíjense lo que pasa en el verso 3. En el verso 3. Ojo con esto, porque aquí está la clave, parte de las claves de lo que quiero decir. Y dijo Dios, ayúdame, sea la luz. Y fue la luz. Perdón, hermano. ¿Qué es la luz? A ver, agarre la luz. ¿Hay luz ahorita o no hay? Sí. Agárrela, por favor. ¿Cómo de que no se puede? Pero la luz ya existía por el sol. No. A ver, agarre la luz. Vaya a la farmacia por un cuartito de luz. No, a la ferretería. ¿Se puede? No. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Pregunto, ¿materialmente es posible separar la luz de las tinieblas? ¿Se puede eso? ¿Con qué instrumento la separamos, Mariana? No se puede. Materialmente no se puede. Entonces, esto ya nos está diciendo algo. Y eso va contra toda lógica de los cristianos normales. Primero es lo espiritual, lo impalpable, lo inacible, lo intocable, y después, solo después, viene lo material. Y los cristianos pensamos exactamente al revés, queremos primero lo material. Señor, dame. Señor, cámbiame. No hay manera. Primero lo que no se toca. Ese es el otro. Eso fue un viernes de oración, ¿no? Venga los viernes de oración, no sea bárbaro. Venga. Pone muy bueno. Muy bien. Este periodo de tiempo es un periodo, como está todo en la Biblia, de 7 días. Es un periodo de tiempo de 7 días. Ok, 7 días ¿para qué? ¿Qué se hizo en esos 7 días? En el versículo 1, cuando la Biblia utiliza la palabra creó, en el hebreo se utiliza la palabra bará. Y no se refiere a una creación material, sino se refiere a una creación funcional. Esto es, al establecimiento de funciones. Aguanta, no se me desespere. Al establecimiento de funciones. No está creando nada material, sino está creando funciones. Porque en Dios primero son las funciones y después es la materia. Muy bien. Esta palabra bará se utiliza en distintos contextos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, principalmente en el Antiguo Testamento, y se utiliza asociada a palabras como cosmos, personas, grupos, condiciones. Por ejemplo, el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y la palabra que utiliza es la palabra bará. Muy bien. Ok. Para Dios, las cosas existen hasta que funcionan. Para Dios, las cosas existen
hasta que funciona. Se parece mucho a una empresa. Tú no existías para la empresa hasta que la empresa te contrató, ¿sí o no? Es exactamente igual. Exactamente igual. Para Dios existimos hasta que entramos al camino y empezamos a cumplir las funciones que Él nos asigna. Muy bien. Ahora, vamos a ver que la Biblia establece en el principio solamente 3 funciones sustantivas. Okay. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De manera que la luz no es algo, sino que es una función. Y ahorita lo voy a demostrar muy contundentemente. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y a esta separación, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. La primera función que establece la Biblia tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo. Tiempo de luz y tiempo de oscuridad. El Señor Jesús vino y dijo: trabajen ahora que es de día, porque en la noche ya no hay manera de trabajar, ya no se puede trabajar. Jesús llegó a la tierra y dijo: ahorita es de día. ¿Me sigue? Jesús se fue. Pregunto, ¿se oscureció o sigue siendo de día? Ahora me estoy viendo el Apocalipsis. A ver, cristianos, teólogos, ¿por qué volteas a ver? Yo sé, es tu teólogo. César, ¿ahorita es de día o es de noche? Claro que es de día. Porque aunque Jesús ya se fue, te dejó a ti y me dejó a mí. Ahorita podemos trabajar porque es de día. Nuestra parte de... Se me agolpan las palabras. Entonces, dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien. La primera función es la función del tiempo. La luz no es algo material, sino funcional, que permite la separación del tiempo. ¿Ok? ¿Cómo es posible que haya habido luz sin sol o sin la bombilla? Todavía Edison, bueno, más bien Tomás Alva Edison, porque era mexicano y gringo, pero los gringos se olvidan de que era mexicano. Siempre dicen Edison, pero es Tomás Alva Edison, el orgullo mexicano. ¿Cómo es posible que haya habido luz sin sol? Porque la luz no es algo material, sino es una función. Es una función. Seguimos. Verso 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahora, si nos vamos a nuestra mente científica, a lo que nos enseñaron en la escuela, o a lo que... ¿Cómo se imagina usted esto? Que hay una separación. Piénselo, físicamente, ¿tiene lógica?
¿Tiene lógica? Si tú le dices a un físico, el cielo como un lugar a donde llegas y pones tus muebles, tu casa, se ríe de ti. Inténtelo. Por lógica, ¿el qué es el cielo? A ver, agarre el cielo, ponga una escalera al cielo y después, pues ahí ponga un jardín, ¿verdad que? Entonces, aquí no está hablando de una cuestión material, sino de una cuestión funcional. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Solamente estoy poniendo la base para decirlo. Muy bien. Y luego dice así, del 6 al 8. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Cuál es la función que está haciendo aquí? Es la función del clima. Segunda función sustantiva, el clima. Primera función, el tiempo. Segunda función, el clima. No lo pierda de vista. Dios está generando las condiciones para la vida. Está haciendo una separación para que funcione la vida. El clima regula la vida. Muy bien. Ahora, el clima tiene que ver con las estaciones. Y si nos vamos al original, cuando estamos hablando de clima o estaciones, que marca no el tiempo cronológico, sino marca los momentos. La palabra que utiliza, por cierto, es la palabra fiestas, que sabemos que son las fiestas no judías, sino las fiestas de Dios, las 7 fiestas. Perdónenme esta base teológica, pero es necesaria. Ahora, día 3, versículos 9 al 13. Dice así. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Fíjate lo que dice ahora. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. La tercera función sustantiva es la función de la alimentación. De manera que hay 3 cosas, solamente 3 cosas sustantivas para que funcione todo: el tiempo, el clima y la alimentación. Son las 3 funciones que Dios estableció como arquitecto de la creación. El arquitecto se distingue del maestro albañil por una sencilla razón: el arquitecto lo planea todo, el maestro albañil lo ejecuta. Por cierto, la palabra arquitecto viene del hebreo arche. Archirrequete recontra rico, ¿no? Sí, tiene que ver con lo primero. El arche es lo primero, o el primero, en ese sentido.
quiero hacer notar, a ver, quite cara de confusión, póngame cara de que sí le está agarrando la onda. Bueno, quiero hacer notar que en estas tres funciones sustantivas, haga de cuenta que Dios está haciendo su empresa y lo primero que hace es establecer las funciones. No ha hecho nada material, solamente está estableciendo las funciones. Pero para que una empresa funcione, no solamente se necesitan las funciones, la planeación, se necesitan los funcionarios. ¿Sí? Tú tienes a tu empresa, tienes las funciones, ya tienes el mapa mental, el plan de la empresa, pero si no tienes a los funcionarios, del día 4 al 6, Dios establece a los funcionarios. Primero las funciones y después a los funcionarios. Los funcionarios son los que ejecutan las funciones. ¿Usted cree que es un funcionario? ¿Lo podría llamar a usted funcionario del reino? Enséñeme su charola. Yo veo que sea charolero, hermano. Que soy funcionario del reino y te calmas. Pues sí y no. Versículos 14 al 19. Dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día de la noche. La función ya estaba establecida, que es el tiempo, pero necesitaba un funcionario que lo ejecutara. ¿Cómo se llaman esos funcionarios en buen cristiano? El sol, la luna. Sol y luna. Esa lumbrera es el sol. Nótese cómo primero se estableció la función, la luz, el tiempo, y después existió el sol. Quiere decir que las funciones existen antes que el funcionario. Primero son las funciones y el funcionario. Si un funcionario no hace el trabajo, ¿qué le pasa? Lo bueno es que aquí todos hacemos las funciones. Pastor, ¿qué función está hablando? Pregunto, ¿hasta aquí aparece el hombre? ¿El hombre hace algo? Ni siquiera ha existido el hombre. Muy bien. El sol señorea el día y la luna señorea la noche. Esto es, gobierna esa función. Y las estrellas de adorno, quizás, ¿no?, para acompañar la función de la luna. Muy bien. Día 5. Versículo. ¿Cuál es el día? 20. Sí. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y cuando dice creó Dios, aquí la palabra que utiliza es la palabra bara. Otra vez. Quiere decir que, porque además la Biblia hace específica mención a los monstruos marinos. Dice las aves y los animales. No los llama por su nombre, pero aquí les llama por su nombre, dice monstruos marinos.
¿Usted se acuerda en la Biblia de algún monstruo marino? Uno, Leviatán. Otro, ¿cuál? Keiko, no. El Kraken. Behemoth, a lo mejor. El Kraken. ¿Cuál? El Kraken. Ese es un estadio. Sí, tiene razón. Y el otro, que yo me acuerde, usted me dirá, el pez, ballena, lo que sea, que se comió a Jonás, que no sabemos su nombre. Tómelos en cuenta, ahí espejélos, ahí, déjenlos tantito. Los animales tienen una relación con la alimentación, no en el sentido de que nos los comamos, porque en el principio no se comían a los animales, sino tienen otra función que tiene que ver con las semillas, que tiene que ver con las plantas, etc. Por lo tanto, los animales, excepto los monstruos marinos, tienen que ver, son los funcionarios que tienen que ver con la alimentación. Ya voy cerrando la introducción. Muy bien. Día sexto. Versículos 24 al 31. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres según su género, bestias y serpientes. Por favor, no voltees a ver a nadie. Y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Las serpientes, por ejemplo, ¿no? Y vio Dios que era bueno. 26. Entonces Dios dijo, fíjate, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre aparece en la tierra como una especie de gobernante que va a supervisar el buen orden de la creación. Primera función. Segunda función, relacionarse con Dios. Es como cuando el dueño de la empresa, pregunto, y es una pregunta seria, el dueño de la empresa trabaja. ¿A quién le gustaría ser el dueño de la empresa? Por dos cosas. Uno, por el dinero. Dos, porque no trabaja. Yo trabajo de dueño, pues mi trabajo es ese. No hay un trabajo más que estar al pendiente. Entonces, el hombre se le encargó ser el señor de la tierra, vigilar eso y relacionarse con Dios. Recuerde usted que en Edén bajaba Dios, o no sé si bajaba o era ahí, y se relacionaba con el hombre, y platicaba con el hombre, y se llevaba bien con el hombre. Eran amigos. ¿Sí? Okay. Por cierto, la serpiente y el hombre también fueron los dos creados el mismo día. ¿Coincidencia? Muy bien. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen, se refiere que era por lo menos su embajador, su representante. La palabra representante significa que vuelve a presentar. El embajador de México tiene que ser el representante de México en Estados Unidos, en donde esté, lo cual quiere decir que es un fiel reflejo de la historia, de la cultura, de la personalidad, de la distinción del mexicano. El hombre, por lo tanto, no había gran distancia entre Dios y el hombre en ese momento, porque el hombre era un fiel representante de Dios. ¿Me sigue?
Muy bien. Eso es el sexto día. Entonces, estaba padre la función del hombre. Día 7. Versículos, ayúdenme con los versículos. Miren el 29, esto es bien bonito. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El hombre no tenía ninguna intervención en la función de alimentación. El hombre no hacía nada para alimentarse. Solamente abría la boca y le caía la comida, como en Veracruz. Un mango, una naranja, ¿no? Así se dan las plantas allá. Muy bien. Séptimo día, capítulo 2. Fíjate. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Si tú le dices a un científico actualmente: Dios hizo al mundo en 7 días, hermano, se va a reír de ti. De ignorante no te va a bajar. Porque acá se están estableciendo funciones, no la cuestión material. Lo cual no quiere decir que Dios no haya hecho las cosas materiales, por supuesto que las hizo. Y eso lo podemos ver en Job y en muchas otras partes, pero aquí no está establecido eso. Muy bien. Séptimo día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo en toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este día, este séptimo día que concluye el principio, que concluye esta fase, a esta fase le vamos a llamar la creación del templo de Dios, o el templo del cosmos, templo cósmico. Va a sonar mucho a caballos de zodiaco, es el templo cósmico. Ahora, ¿qué función tiene el séptimo día? El séptimo día es el sábado, pero normalmente lo agarramos el domingo. Normalmente, ¿para qué ocupa usted su domingo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer qué hacer. ¿Para qué más? Normalmente, el día séptimo es la preparación para el octavo. Usted acomoda sus cosas para el trabajo, bolea sus zapatos, compra la despensa para la semana, por decirlo así típicamente, ¿no? A lo mejor pues ya ha cambiado mucho. Pero el séptimo día es un día más que de reposo, es un día de preparación, porque no conozco a nadie que verdaderamente se pase el domingo echado en la cama todo el día, sino que se prepara para el octavo día. Ok, ahora sí ya voy entrando al mensaje. La palabra que se utiliza para el séptimo día, se utilizan 3 palabras. La palabra Sabbat o Shabbat, que es más que un descanso, más que un reposo, es un periodo de preparación para lo nuevo. ¿Qué día sigue después del séptimo? El octavo. El 8 es número de nuevo comienzo.
El 8 es número del nuevo comienzo, ¿sí? Hasta aquí sigan. Muy bien. Otras dos palabras que utiliza, nuja y menuja. Nuja y menuja en español dan una idea de entrar en una posición de seguridad, estabilidad y paz. Dios concluye la creación y dice, ya acabé hasta en el día sexto, y el séptimo dice ya. Y entonces se va a preparar para el octavo día. Esto es clave. Vaya conmigo al Salmo 132, versículo 7 al 9. Ahora sí ya voy a entrar al mensaje. Dice, entraremos en su templo, en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo. ¿Cuál es el lugar de reposo? Tabernáculo, el templo. Dios hace todo y cuando reposa, entra al santuario y ahí reposa. Y el arca, tú y el arca de tu poder. Siguiente. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Sáltate por favor, ahí mismo, 13 y 14. Porque el Señor ha elegido a Sión, su tabernáculo, su morada, lo quiso por habitación para sí. Toda esta arquitectura es para el reposo de Dios. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la que Dios está refiriendo a Sión, a toda esta arquitectura, se está refiriendo a eso. Dios se construye para sí mismo un templo para reposar. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora sí, pero algo pasó. Todo estaba muy bien diseñado, todo funcionaba perfectamente, pero algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hombre cayó. El hombre cayó. Y si el hombre cae, se redefinen muchas cosas. No las funciones, porque las funciones no se van a mover. Tiempo, alimentación y clima, eso no se va a mover. Pero se altera la ejecución de las funciones. Le dijo Dios al hombre, cuando el hombre cae, Dios le dijo al hombre ¿qué? Acuérdeme, ayúdeme. Que tenía que trabajar. Le dijo Dios, ahora tienes que trabajar, y con el sudor y con tu esfuerzo, todo lo que ya sabemos, tiene que suceder. Quiere decir que originalmente el hombre tenía dos funciones: gobernar y relacionarse con Dios. Esto es, no tenía trabajo. Pero la caída del hombre ahora implica que el hombre tiene que ejecutar muchas de las funciones que Dios estableció, que antes no tenía que hacer y ahora el hombre lo tiene que hacer. La alimentación, la iluminación, ¿qué más dije? El clima. Ahora el hombre lo tiene que hacer, no lo tenía que hacer, ahora lo tiene que hacer el hombre.
Yo sé que todavía no entra en eso. Bueno, a ver si lo logro. Muy bien. Hermano, pregunto, ¿el hombre tiene que iluminar o no tiene que iluminar? Esa función, vamos a pensarlo no materialmente, sino espiritualmente. La función de la iglesia, dado que el hombre cayó, es iluminar a los demás. El hombre ahora tiene la chamba de ser luz y de iluminar y decirle y anunciarle al mundo: ¡hey! Estamos en un tiempo de luz. Ahorita es el día. Andemos como hijos de luz. Vistámonos como hijos de luz. El trabajo ahora, que no era trabajo del hombre, ahora el hombre lo tiene que hacer porque el hombre cayó y ahora es responsabilidad de nosotros. Quiere decir que para que el hombre exista para Dios, tiene que hacer la chamba de iluminador. Pregunto, iglesia, ¿lo haces? Mateo capítulo 5. Ahora el hombre tiene la chamba de alimentar a otros hombres. Pregunto, iglesia, ¿lo haces? Mateo capítulo 5. Versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Al alimento hay que ponerle sal. Si nosotros no somos la sal de la tierra, ¿cómo vamos a alimentar a otros? Hermano amado, a ver, cómete algo sin sal. Ahora, ¿qué significa que nosotros somos la sal de la tierra? Pregunto, ¿puede la sal dejar de salar? Ángel, ¿tú que eres ingeniero químico? ¿No puede? La sal es sal. Ah, bueno, en ese sentido sí. Si le agregamos algo a la sal, ¿puede dejar de salar? ¿No alteramos su composición química? Dejaría de ser sal, entonces Dejaría de ser sal. estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Entonces Jesús nos está diciendo: si ustedes son la sal de la tierra, no le agreguen nada más a la sal, porque si no, deja de ser sal y ya no sala, ya no sirve. Pregunto, a la hora de alimentar a las personas, ¿dejamos de ser sal nosotros en nuestra práctica cristiana? Sí, si le agregamos otra cosa. Si nuestra vida, ¿lo que quiero decir? Si nuestra vida se contamina con otras cosas. ¿Me sigue? Entonces, ahora Dios, por responsabilidad de Adán, nos encarga muchas funciones, parte de esas tres funciones que antes el hombre no tenía y el hombre ahora las tiene que ejecutar, pero las debe de ejecutar bien. ¿Me está siguiendo? Ahora, nuestra responsabilidad es alimentar a los otros y alimentarlos bien. Si no alimentas a otro, no estás haciendo la función
que Dios te encargó. Luego entonces, no existes para Dios. Yo te dije en un principio, hermano, no te vayas a enojar conmigo. Si no alimentas a otro, no existes para Dios. Puedo estar atentando contra la teología de muchos, pero esa es la realidad. Siguiente versículo. Vosotros sois, ¿qué dice? Mira cómo nos llama. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Siguiente. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en casa. Pregunto, hermano, ¿estás cumpliendo la función de ser luz o no? Si no estás siendo luz porque estás escondido, entonces no existes para Dios. Si llegas a un lugar y eres obscuridad, ¿tú me entiendes cuando estoy diciendo eso? Nuestra función es iluminar a otros. Si no cumplimos con esa función, no existimos para Dios. Ay, joder. Esos silencios sepulcrales. ¿Qué más dice? ¿Hasta ahí, verdad? Si nosotros tenemos la luz, nuestra idea tiene que ser luz a donde nos paremos. A donde nos paremos. Tenemos que iluminar a otros. Por eso es que un amigo que está gritado, luego estoy desanimado, y tú dices, ya somos dos. No manches. Ahí vienen los oscuros, te van a decir. No, ¿verdad? Tenemos que iluminar. Ahora, esto funciona así. Si nosotros fungimos como funcionarios de Dios, nos estamos alineando a su propósito. Cuando nos alineamos a su propósito, entonces Dios, que es una de sus características, hace que las cosas funcionen porque ya es un orden funcional establecido, y eso a ti y a mí nos conviene, porque la empresa solamente se encarga de los trabajadores que ejecutan las funciones. No se encarga de otros. No hay beneficencia. No hay. Hay misericordia. Nada más. Y ni modo. Entramos, Dios da chance a la miseria para que se corrija. El viernes, yo ya no me sorprendo, pero el viernes pasó algo bien interesante. Los hermanos Ángel y Norma y Ángel, le han estado compartiendo a un médico, porque además es un médico, y el médico se contagió de, no se contagió, le dio cáncer, perdón. El cáncer no se contagió. Le dio cáncer, y entonces habíamos estado orando por el médico, y Dios lo sanó de cáncer. Entonces el médico vino a dar testimonio el viernes. Yo no me acordaba que iba a venir. Se me fue. Ok.
Y entonces me lo presentó Ángel, ya platiqué con él, dio su testimonio, etc. No me sorprende que la palabra haya ido en el mismo sentido. Esas cosas ya no me sorprenden porque Dios alinea las cosas. Escúchame, cuando tú te alineas a lo que Dios te pide hacer, Dios alinea las cosas para su propósito y para ti también. Amado hermano, te conviene alinearte, te conviene ser un funcionario de Dios. No desperdicies tu tiempo haciendo tontería y media. No lo desperdicies. Alíneate. Sé luz. Alimenta a otros. De eso se trata. De eso se trata. Si estás haciendo 1000 cosas distintas a eso, estás desperdiciando tu vida. Estás desperdiciando todo lo que tiene Dios para ti. Tu seguridad, mi seguridad, tiene que ser esta: Señor, yo ejecuto lo que me pediste. Me está yendo mal, estoy enfermo, lo que sea, tengo un desgarriate, mi familia está bronqueada conmigo. Ok, muy bien. Mal, mal. Pero si tú te alineas a las funciones de Dios, Dios va a empezar a acomodar las cosas. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque ahí está la clave de todo. Alíneate a ese propósito. Por eso digo que ser cristiano es lo más maravilloso que hay, es lo más alucinante, porque Dios, si tú te alineas a eso, Dios empieza a trabajar a tu favor. Es increíble. Señor, ¿cómo me viste a mí? ¿Por qué me ayudas? Porque estás trabajando en ese propósito, estás alineado en ese propósito. Ahora, si tú estás alineado en ese propósito y no le estás haciendo con eficacia, procura hacerlo con eficacia, porque esa es otra. No es qué haces, sino también cómo lo haces. Por eso Jesús dice: vas a alimentar, sé sal, pero que sale. Eres luz, pero no puedes estar escondido. Que se note, ponte ahí. Porque la luz, ahí está. Muy bien. Voy a cerrar con esto. Muy bien. Si ya todo estaba diseñado, si ya todo estaba preparado, pero el hombre cayó, ahí hubo un parón de tiempo. Hubo un parón de etapa. No se pudo pasar al 8º día. Nuestro trabajo es hacer que todo empiece a funcionar para que nuestro Señor llegue a su templo y repose. ¿Me sigue? Ahora, todo está dispuesto para que el hombre se alinee y empiece a hacer lo que Dios le dijo, y entonces Dios pueda llegar a su templo y reposar. Hermano, no ha pasado. Ahorita es de día. Procura trabajar ahorita que es de día. En la noche ya no se puede trabajar. ¿Puede un muerto trabajar? ¿Puede alguien en la noche de su vida trabajar? Ahorita es de día. Entonces, vino el Señor Jesús a la tierra porque Adán falló y dijo: miren, así se le hace. Fue luz, alimentó, propició el clima, un montón de cosas, y dijo: así se hace. Y entonces Satanás creyó que en la cruz lo estaba matando, pero en realidad nos estaba levantando a ti y a mí como sus funcionarios. Dijo: no me mataste, sino que me multiplicaste. Y ahora es nuestro trabajo. La iglesia no puede desperdiciar el tiempo en tantas tonterías. La iglesia tiene que estar alineada a ese propósito, porque se hace tarde. Dios tiene un sentido de urgencia. Por gracia de Dios, estamos yendo a un anexo los sábados.
a compartirle a los muchachos. Y es el único lugar que no me da gusto que haya más chavos cada sábado. Aquí sí me da gusto que vengan más personas, pero en el anexo no me da gusto. Porque quiere decir que no estamos ejecutando nuestras funciones, que el diablo nos está ganando la partida y no puede ser. No puede ser. Hay un sentido de urgencia. Muy bien. Cuando eso pase, cuando llegue el séptimo día, que el preludio parece ser la séptima semana de Daniel, cuando llegue esa parte, entonces entraremos al reposo. Eso se llama, en mi teología, no es mi teología, eso es el arrebatamiento. Y entraremos. Y habrá un reposo. Ya estará formado el templo. Y solo ahí podrá haber un octavo día. ¿Cuál es el octavo día? A otra cosa mariposa. Mientras lo que tenemos aquí. A nivel individual, nuestro trabajo es construir el templo de Dios para que Dios llegue y repose. Y solo entonces puedas pasar a un octavo día. A otra cosa, a otra dimensión, a otra etapa de la vida. Piénsalo a nivel personal. Si tú estás en batalla, si tú estás en lucha, estás luchando por establecer el reino de Dios, no puedes avanzar a otra cosa. A ti te encantaría avanzar a otra cosa, pero si estás atorado ahí, no puedes avanzar. Pero cuando concluyas esa obra, solo entonces puedes ir al octavo día, puedes ir a algo nuevo. Ahora, ya con esto cierro ahora sí. Por eso no es tan descabellado, más que está incompleto, lo que dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen cielos nuevos y tierra nueva. ¿Los han oído? Eso dice la Biblia. No está tan descabellado, pero les falta un cacho. Porque efectivamente va a llegar un momento que es el octavo día, que es la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, que es el octavo día, y entonces será solamente júbilo. ¿Qué sigue después? Fiesta. Piénsalo así. No, me partí la espalda, por no decir que no, todo el año para llegar a diciembre y las fiestas. ¿No es hermoso? Es así. Trabajemos ahorita. Esforcémonos por ser luz. Esforcémonos por alimentar, esforcémonos por cumplir esas tres funciones que Dios nos estableció. No ahondé mucho en el tema del clima, porque lo he ahondado otras veces. Pero, ya, ahora sí es otro problema. La función del cristiano es mantener el clima propicio para la vida. Dios deposita vida en ti, pero de ti depende que haya las condiciones climatológicas para que esa semilla de vida que depositó en ti crezca y no se muera y sea bien fructífera. Pero si no mantenemos el clima, si no mantenemos la suficiente agua, la suficiente alabanza, la suficiente consagración, la vida se va a morir. Ese es el trabajo. El trabajo se nos multiplicó. Echemos de la culpa. Bueno, póngase de pie. No, perdón. ¿Habrá algún comentario, alguna duda